hablar sobre la resistencia indígena o en cualquier foro que tenga que ver con el 12 de octubre, se pierden 3/4 partes del foro discutiendo, bueno, cómo es el asunto, es indio, es indígena, bueno, eso de indio viene de una equivocación de Cristóbal Colón, entonces nosotros somos parte de esa equivocación de Cristóbal Colón. Cuando fuimos asesores del Consejo Indio de Sudamérica y del Consejo Mundial de Pueblos Indígenas, el Consejo Indio de Sudamérica dijo, bueno, vamos a acabar con esto. Entonces pusieron una consigna que decía, y con el nombre de indios vinieron a oprimirnos, y con el nombre de indios nos liberaremos. Ahora, ¿por qué? Bueno, simple y llanamente por una razón fundamental. Fíjense bien. Ningún pueblo tiene, o casi ningún pueblo, tiene una autodenominación, ¿no? El nombre de España no es español, no es originario, ¿no? No es un nombre íbero, ni siquiera celtíbero, es romano. El nombre de África, de todo un continente, no es africano, se lo ponen los colonizadores griegos. El nombre de Europa no es europeo, de origen, se lo ponen los fenicios. El nombre de China, más bien los chinos se asombraron de que en Occidente los llamaran los comerciantes venecianos chinos. Fíjense bien. El nombre de Grecia o griego tampoco es originario, se lo ponen los colonizadores romanos. Antes eran los aqueos, los helenos. Pero nosotros somos el único continente más colonizado de todos los continentes, a los que nos pasan factura por lo que supuestamente significa un nombre prestado o una equivocación de los conquistadores. Entonces nos hacen perder 3/4 partes de, bueno, cómo es indio, es indígena, es aborigen, es, ¿cómo se llama? Somos indodescendientes o no somos indodescendientes, somos amerindios o no somos amerindios, ¿no? Y de paso, también, y en esto se han prestado mucho los camaradas antropólogos, ¿no? De crear más confusión haciendo una división tajante entre indios y no indios, ¿no? Como si estuviéramos en los Estados Unidos y Canadá, porque es un pueblo europeo trasplantado. Entonces existen los pueblos y comunidades indígenas allá, en las comunidades, en la frontera. Pero aquí, bueno, hay afrodescendientes, pero no hay indodescendientes, ¿no? Entonces lo que hay son supuestamente mestizos o criollos. Todo eso forma parte de una manipulación lingüística vulgar y colonial que nosotros tenemos que terminar de desterrar. Eso es muy importante que lo tengamos en cuenta, ¿no? Porque ¿cómo es posible? Entonces el indio o el indígena está en las comunidades, ¿no? Allá en la frontera, y nosotros los que estamos aquí no tenemos nada que ver con una descendencia de los primeros habitantes de los pueblos originarios. O si no, saltamos por encima de la Constitución y seguimos hablando de tribu, ¿no? Un poco engarzados todavía en ese esquema colonial de Morgan, que es terrible, porque eso es lo que plantea una visión unilineal y etapista de la historia y de la sociedad. Entonces, en un proceso de descolonización de fondo, nosotros tenemos que romper con eso, con todo eso. Y por otro lado, bueno, yo encuentro un gran emparentamiento entre el legado del comandante supremo Hugo Chávez y el legado de César Vallejo.
Ambos pusieron sobre el tablero, sobre el escenario, a todos los invisibilizados e invisibilizadas en 500 años de dominación colonial. Y si alguien insistió en lo que son las fuentes múltiples del socialismo del siglo XXI, fue precisamente el comandante Chávez. Pero también César Rengifo en su dramaturgia. No, y estamos en el año centenario de César Rengifo y tenemos el 28 de este mes un seminario nacional en la Casa del Artista, martes 28, todo el día, al cual están invitados, ¿no? Que es importantísimo que nosotros conozcamos en profundidad el legado múltiple de César Rengifo, porque precisamente está relacionado con esas múltiples fuentes del socialismo del siglo XXI que era la que tú estabas señalando antes de la intervención nuestra. No hay dramaturgo en el mundo cuya obra comprenda todas las fases de la historia de Venezuela, la historia de su país y de alguna manera la historia de América, comenzando por los pueblos y comunidades originarias. Urayuwa, el vencedor, que es sobre la muerte de Guaycaipuro, Océneva, que es sobre la esclavitud indígena en Cubago, porque aquí todavía se sigue hablando de la esclavitud como si la esclavitud fue negra siempre o africana siempre. No, los esclavos de la antigüedad eran blancos y los propios guanches canarios, los blancos de orilla, fueron esclavos y hubo esclavitud en el Andalus y España ensayó esas formas de esclavitud para traerlas acá. Y es aquí donde se racializa propiamente la esclavitud con la esclavitud indígena. Hay un libro, por cierto, publicado por la Academia de Historia, que se llama La esclavitud indígena venezolana del siglo XVI, que está agotado. En estos días le estaba diciendo a Ildefonso Leal, al director de la Academia Nacional de la Historia, ¿por qué no vuelven a imprimir ese libro? ¿No? Que hay una serie de datos incluso sobre la esclavitud guanche canaria. ¿No? Nosotros tenemos que tener una visión que nos permita no estereotipar a ningún pueblo, a ninguna cultura, a ninguna civilización del planeta, porque no hay pueblo ni culturas superiores e inferiores. Pero mientras subsista esta visión de la historia que todavía no domina, no podremos explicarnos por qué a estas alturas, con todo ese decreto de Obama, que es una forma de requerimiento del siglo XVI trasladado al siglo XXI, ¿no? Ustedes dirán, bueno, ¿y dónde está el latinazo? O sea, la confusión, lo no entendible de ese requerimiento. Bueno, está nada más y nada menos que en decirnos, para ocultar su fondo, que el decreto es para castigar a 7 personas venezolanas que se portaron muy mal, comenzando por el mayor general Gustavo González López. ¿No? Entonces, ahí se oculta todo el fondo de ese decreto macabro. Pero ¿qué es lo que permite todo esto? Miren, en el encuentro de intelectuales que se realizó recientemente en la Cancillería, yo puse el énfasis en lo siguiente. Dije, mire, cuando venía la invasión a Libia, había gente de izquierda, hubo un connotado izquierdista que estaba criticando a Fidel y a Chávez porque Fidel y Chávez se restearon en la defensa de Gaddafi, porque el problema de fondo no era Gaddafi, mucha gente creyó que era Gaddafi. Ahora, ¿por qué?
porque subyace una visión de la historia y de las sociedades que le permitía decir a este investigador, por cierto, muy valioso, afortunadamente ahorita está restiado con la Revolución Bolivariana y entendió perfectamente el requerimiento, la lectura del requerimiento de Obama, ¿no? Pero ¿qué era lo que se decía para justificar la invasión a Libia? No, es que en Libia no hay república, allí lo que hay son tribus. Fíjense bien, no hay república, lo que hay son tribus. Y claro, en síntesis, las teorías lineales del atraso y del progreso, las teorías lineales de explicación de las sociedades, las teorías unilineales del conocimiento, que no son capaces de arribar a una visión multilineal del conocimiento y del desarrollo de los pueblos, le hace el juego primero al atropello cultural y al ejercicio de la soberanía cultural y educativa de los pueblos. Y después termina justificando las invasiones armadas imperialistas en nombre de esas categorías de actualización compulsiva o en todo caso de actualización evolutiva. Entonces tenemos los formadores de formadores. Si queremos romper con la matriz ideológica de la dominación occidental, tenemos que arribar a una visión multilineal de la historia y de las sociedades, a una visión multilineal e intercultural del conocimiento. Como lo planteamos en el prólogo que le acabamos de hacer a la Constitución Bolivariana, traducida al Guayunaiki por el profesor Jorge Pocaterra, que trae un prólogo anterior de Hugo Chávez y ahora trae un prólogo nuestro. Entonces ponemos el énfasis en la visión multilineal del conocimiento, donde empecemos a entender que no existe la ciencia, que no existe la tecnología en singular, que no existe la cultura en singular, que no existe la filosofía en singular, que no existe el arte o las bellas artes en detrimento de las artes de los pueblos sometidos, dominados, colonizados o explotados. Si no somos, y que no existe tampoco la religión única. Que ahorita la religión única es la ciencia única, porque no terminamos de entender que es a través de la estructura íntima del llamado pensamiento científico la vía mediante la cual el occidente nos impone su visión del mundo y el discurso único de occidente sobre nosotros, vedando con el positivismo y el neopositivismo otras vías distintas al conocimiento que no sean las que se inscriban en la estructura íntima, en la racionalidad occidental y en el fondo en la lógica y en la racionalidad del capitalismo. ¿No? Nosotros seguimos desde las universidades criticando el capitalismo con la misma lógica del capitalismo, con la misma estructura íntima de la ciencia occidental sin cuestionarla en su intimidad y en su raíz más íntima. Y seguimos desde las universidades creyendo pues que el conocimiento válido propiamente dicho en los greco-romanos y los judeo-cristianos, entonces lo que se sabe de los greco-romanos y de los judeo-cristianos es lo bárbaro, es lo salvaje, es lo primitivo, ¿no? Es la protohistoria o la prehistoria o la no historia.
Y, por cierto, toda esa visión de altas, medias y bajas culturas americanas que se aplica tanto aquí como en África, para descalificar también allá a las microsociedades o a las sociedades que no son monumentales, ¿no? Entonces aquí hay un conocimiento, cuando Chávez nos habla de los indosocialismos, entonces la gente piensa es en Perú, en Guatemala, en México, pero no en las microsociedades caribes y arahuacas y de lenguas independientes. Y en África se traslada el mismo esquema colonial, porque precisamente somos víctimas de un discurso único que nos ha impuesto y nos sigue imponiendo la racionalidad occidental. Y este esfuerzo de una formación a los formadores de formadores es legítimo y válido, urgente y necesario, porque nosotros no podemos seguir creando universidades para que se sigan inscribiendo en lo greco-romano y en lo judeo-cristiano y sigan descalificando entonces a las sociedades originarias americanas, a las sociedades africanas, a las sociedades asiáticas, a las sociedades australianas, con el cuento ese de que la historia comienza con la escritura, o con el cuento de Hegel que la historia comienza con el Estado y con un Estado fuerte, ¿no? Fíjense, y esto no es casual. Cuando se va a reconstruir el legado de Hugo Chávez o el legado de César Rengifo, los primeros que olvidamos son los indosocialistas, ¿no? Es lo primero. Y cuando hablo de los indosocialismos, nos referimos no solamente a los indosocialismos americanos, sino a los indosocialismos de todos los continentes. Por supuesto, como estamos en América, tenemos que partir de esos legados específicamente americanos, que son incluso a veces hasta inabarcables en su riqueza. Fíjense bien cómo esos indosocialismos atraviesan todas estas fuentes del socialismo del siglo XXI. Por ejemplo, aquí se habla de ecosocialismo en la revolución bolivariana y a veces haciendo abstracción de los indosocialismos, ¿no? Bueno, ¿y dónde está la filosofía de los ecosocialismos? ¿Cómo es eso? Entonces seguimos fragmentando el conocimiento. Nos olvidamos, por ejemplo, que los pueblos y comunidades originarias han sido una referencia principal para lo que hoy se llaman los estados plurinacionales. En Bolivia y Ecuador y en Venezuela, el estado multiétnico, pluricultural, de vocación intercultural. Pero cuando nos encontramos con los grandes teóricos que analizan el marco filosófico, ideológico y político de la Constitución bolivariana, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Bueno, que somos un Estado de justicia y de derecho, que somos una democracia participativa y protagónica, pero se les traba la lengua cuando tienen que decir que somos un Estado multiétnico, pluricultural y de naturaleza intercultural. No podemos seguir aceptando la Constitución bolivariana por repaso. Y hay que hacer un llamado de atención, a los teóricos de la Constitución bolivariana, porque hay algunos de ellos que se opusieron a los derechos originarios
y específico de los pueblos y comunidades indígenas, y por eso se les traba la lengua todavía. Entonces tenemos que dar ese salto, porque si no podemos seguir interpretando el legado de Chávez y el legado de Rengifo. Dicen, bueno, sí, Chávez fue de las teologías de la liberación, o Chávez se acercó al marxismo, o Chávez fue bolivariano, ¿no? Bueno, y ahí se acota el Hugo Chávez de mucho. Y el Chávez que dijo en Brasil, yo me siento más indoamericano y afroamericano que hispanoamericano, que iberoamericano y que latinoamericano. Eso va a seguir siendo pasado por debajo de la mesa. No, es allí donde Chávez sale de su propio entrampamiento de la ideología vasconceliana, que es una ideología racista y de dominación. Y Chávez sale de ese entrampamiento porque lo que le permite, además de su praxis política, social y cultural, es el manejo simultáneo, pancrónico, de todas esas múltiples fuentes del socialismo del siglo XXI, que él las atravesó todas. Y fíjense que todas esas fuentes del socialismo del siglo XXI pueden ser enriquecidas por los indosocialismos. Para poner un ejemplo, solo un ejemplo. Fíjense, por ejemplo, la filosofía de la liberación. Bueno, Dussel acaba de afirmar en una entrevista que le hicieron en México, Enrique Dussel, filósofo de la liberación, acaba de decir: la filosofía europea no es universal. Pero también dijo: América, desde el punto de vista de las filosofías autóctonas, puede dialogar con Europa, con Grecia, de tú a tú. Ese es el escenario que comienza a abrirse, pero muy tímidamente. Bueno, ¿y por qué no lo hace? ¿Por qué Dussel sigue todavía entrampado en la transmodernidad y no termina de dar el salto hacia la diversidad cultural, hacia la interculturalidad y hacia el estudio en profundidad de las filosofías indias de América, que van a aportar muchísimo a el proyecto revolucionario de este continente? Porque el entrampamiento de nuestros intelectuales. Él dijo una vez que el 80% de los filósofos eran eurocentristas. Yo creo que el 99,99% de los filósofos siguen siendo eurocéntricos. Todo el mundo quiere ir a París. Y mientras no salgamos de ese eurocentrismo que logró salir a flote César Rengifo a través del arte, a través de su creatividad artística, y poner sobre el escenario a todos los sujetos invisibilizados, a los pueblos indígenas, a las mujeres, a los afrodescendientes, a las personas que hoy llamamos con discapacidad relativa, a las personas de la tercera edad, como Bartolo Hernández, por ejemplo. No, del tiro se fue, ¿no? No se ha ido, ¿no? Asumió su edad el hombre. No, Bartolo estuvo con nosotros en un diplomado de 4 meses que hicimos en la Cancillería con el Instituto Pedro Gual y la Universidad Bolivariana y el mismo Ministerio de Educación,
y lo que hoy es la Cátedra Libre Intercultural César Regino, de 4 meses. Se llamó Indosocialismo, Interculturalidad y Socialismo del siglo XXI. Bueno, sintetizando, ¿no? Entonces fíjense cómo hay todo un arsenal en esas filosofías del buen vivir que no se quedan en las llamadas altas o medianas culturas americanas, sino que también las podemos encontrar en las micro sociedades caribes, arahuacas y de lenguas independientes. Bueno, Bertrand creo que ha encontrado una cantidad de códigos importantísimos, y se acaba de morir Eduardo Galeano, y una de las cosas que decía Eduardo Galeano era: la América originaria tiene una serie de claves para vislumbrar el futuro, pero en su racismo a esta América no las ve. Palabra del sabio Eduardo Galeano. Ajá. Por ejemplo, aquí se habla mucho de consejos comunales, de comunas, pero a veces se quiere hablar de eso al margen de nuestra experiencia histórica concreta, y por eso fracasan muchos proyectos, ¿no? Porque de repente no redescubrimos las propias formas de organización social y política de nuestros pueblos, de nuestras regiones, de nuestras comunidades, ¿no? Fíjense que el Ayllu, allí en los Andes, fue una matriz, y lo es, de resistencia cultural, que resistió a los incas, resistió a los españoles y resistió a las repúblicas unilingües y uniculturales, hasta el advenimiento de los estados plurinacionales de Bolivia y Ecuador. Y aún en los estados plurinacionales, bueno, siguen haciendo cada rato correcciones a los viejos estados. ¿Vale? Eso es importante, pero eso de una o de otra manera también lo tenemos en nuestras matrices históricas, en nuestro mundo multisocietario, porque no es un problema solo de afianzarnos en un historicismo o en un relativismo cultural, no, es que tenemos formas de sociedades concretas a las cuales podemos apelar. En los afroamericanismos, por ejemplo. Bueno, los afroamericanismos hay también un reservorio importante, pero también hay una matriz histórica que nos habla de una serie de alianzas secretas en todo el periodo colonial entre los afroamericanos y los pueblos indígenas. En todos los levantamientos de los negros hay participación indígena. Bueno, y en el cimarronaje, bueno, ¿quiénes eran los guías de los cimarrones? ¿Quiénes eran los que conocían el territorio? Entonces fue un tipo de alianza necesaria de supervivencia y de lucha por la liberación. El propio José Leonardo Chirino. ¿Quién es José Leonardo? Porque esa es otra cosa, el mestizaje fue profundo entre los pueblos indígenas y los africanos, porque ni uno era modelo para uno ni el otro para el otro. Pero sin embargo, la sociedad de castas de la colonia le metía al sambo en la cabeza de que no podía mirar hacia atrás porque se convertía en estatua de sal. O sea, no podía ver sus orígenes indígenas, que tenía que ver era hacia el blanco, hacia adelante. ¿Sí? Eso es, pues. Entonces, fíjense, las economías de convivencia. Ustedes se imaginan el aporte que los indosocialismos pueden dar
a las economías de convivencia, ¿no? O el mismo bolivarianismo integracionista y emancipador. Nosotros estábamos organizando en una oportunidad con Gustavo Márquez cuando estaba de embajador en Colombia. Bueno, antes de que viniera esta crisis económica, un congreso de intelectuales entre los dos países y un congreso de los pueblos para estudiar recíprocamente las asimetrías en los procesos de integración entre Venezuela y Colombia, ¿no? Porque hay aquí un Estado que quiere practicar la igualdad y hay allá un Estado neoliberal, bueno, que nos quiere imponer la desigualdad y, bueno, hay toda la fuga de alimentos y de gasolina y de otras cosas que después sirven para financiar acá la contrarrevolución. Eso no se le puede dejar en manos solo a los estados, solo tenemos que estudiarlos con los pueblos, ¿no? Todas esas asimetrías, porque si no estudiamos esas asimetrías que va a haber en el Mercosur o en el ALBA mismo, con los pueblos indígenas, con los afrodescendientes, entonces vamos a hacer fracasar el proyecto bolivariano integracionista y emancipador. Vamos a hacer fracasar el segundo Congreso de Panamá, que es el que estamos, de hecho, construyendo, y es lo que acabamos de ver en la cumbre, bueno, donde Obama y la diplomacia norteamericana acaba de sufrir la derrota más importante de toda su historia. Démosle un aplauso a todos los compañeros. Las antropologías de la liberación, hasta dónde, por qué se han descolonizado más rápido muchos antropólogos que muchos sociólogos. Por el contacto con la realidad, la relación orgánica. Ahora, los sociólogos, ¿por qué Ali Primera, por ejemplo, decía: busca al cura de parroquia, no busques al cardenal? Estaba inventando que, de paso, Ali Primera tuvo mucha influencia de César Rengifo, fue alumno de César Rengifo, y por eso los cantos de Ali Primera no le cantan solo al obrero y al campesino, sino que también le canta a los pueblos originarios, le canta a Haití específicamente. O sea, el canto de Ali Primera reconoce en la praxis, en su desenvolvimiento histórico y social y en su propia formación como artista rebelde y revolucionario, la presencia de todos esos sujetos históricos que vinieron desentrañando en la praxis política y social Hugo Chávez y César Rengifo, ¿no? Le canta el guarao. ¿Y quién iba a pensar que una microsociedad, mal llamada tribu como los guaraos, iba a tener una existencia histórica más larga que la Unión Soviética, que fue la segunda superpotencia del planeta, ¿no? Y de repente mañana cae el imperio norteamericano, el imperialismo, y muchas de esas microsociedades a lo mejor siguen campantes y sonando, porque se ha manipulado qué es lo que tiene y qué es lo que no tiene vigencia histórica. Mira, en síntesis, ningún pueblo es globalmente desarrollado y ningún pueblo es globalmente subdesarrollado.
Hay esferas de la vida social en la sociedad norteamericana, bueno, que pudieran estar más atrasadas que cualquier país del llamado tercer mundo, del cuarto mundo, ¿no? A veces se dice arbitrariamente, ¿no? Bueno, pero es que España no tuvo una filosofía clásica como la tienen los alemanes, no tiene el socialismo utópico como lo desarrollaron los franceses, no tiene la economía política como la desarrollaron los ingleses, que fueron las tres fuentes integrantes para la formación del marxismo. Oye, pero tiene la literatura. Entonces, cada pueblo desarrolla aquello que dentro de su proyecto histórico y social específico le parece más pertinente y más apropiado y más en consonancia con sus necesidades inmediatas y trascendentes. Eso es importante. Y, bueno, las pedagogías de la liberación. Bueno, ¿quiénes son pedagogos de la liberación? Pero hablamos de pedagogos de la liberación. Bueno, ahí está Bertrand Prieto Figueroa, ahí está Belén San Juan, ahí está Paulo Freire, pero allí están los proyectos educativos por pueblos indígenas que son capaces, cada uno, de aportarle al desarrollo de una pedagogía nacional su propio legado pedagógico para transmitir su cultura de generación en generación por la vía oral a sus descendientes. Bueno, podemos seguir desconociendo eso. Entonces, a veces, cuando hablamos de proyectos educativos por pueblos indígenas, a veces se pensaba en el Ministerio de Educación, ¿no? Bueno, con cierto miedo, ¿no? Pero es que vamos a fragmentar el aparato educativo. No, hay un sistema de educación bolivariano que tiene unos lineamientos, así como los tiene en sus múltiples fuentes el socialismo del siglo XXI, pasando por el marxismo crítico, ¿no? Ah, bueno, y el marxismo crítico, ¿de dónde se nutre? Bueno, y el aporte de los pueblos indígenas de América y en primer lugar y de otros continentes a lo que se llamó el socialismo utópico francés y a las utopías en general del propio occidente, no solo la francesa. Eso se sigue desconociendo.